Nuevo Testamento que damos. A ver. Búscame Lucas capítulo 11, versículos del 1 nada más, 1. Lucas 11, versículos del 5 al 11. Tú búscame Lucas capítulo 18. Bueno, Lucas capítulo 18, versos del 35 al 43. ¿Lucas 8? 18. Lucas 18. Y ustedes búsquenme Lucas 19, versículos del 1 al 10. ¿Quién más trae? Hechos capítulo 12, versículos del 5 al 17. ¿Quién más trae? Bueno. Hechos 12. Hechos capítulo 12, versículos del 5 al 17. Lucas 18, versículo ¿cuál? Lucas 18 del 35 al 42. Y es Lucas 19 del 1 al 10. Y ya están, ¿verdad? Libro de Hechos es capítulo 12, versos del 5 al 11. Pues nada más uno va a leer cada cita para que no nos atrasemos mucho. Voy a leer lo que dice el libro de Marcos, en el capítulo 10, versos del 46 al 52. Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versos del 46 al 52. Si gusta ponerse de pie un momentito nada más en lo que leemos, para que no se entuman. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timoteo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que hoy abres a nuestras vidas. Te pido que hoy abres nuestras vidas. Abre nuestro entendimiento. Abre nuestro entendimiento. Prepara nuestro corazón. Prepara mi corazón. Y permítenos, Señor, guardar en él Y permítenos guardar en él el mensaje que tú tienes para nosotros. el mensaje que tienes para nosotros. Que sea de vida. Que sea de vida. Que sea de edificación. Que sea de edificación. Que sea de exhortación. Que sea de exhortación. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Que también nos redarguya. Que también nos dé gloria. Te pedimos, Señor, Te pedimos, que Señor, hagas tu obra en nosotros. que hagas tu obra En el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tome su asiento ahora sí. Gloria a Dios. Dice esta porción de la Biblia que el Señor Jesús había ido a una ciudad llamada Jericó. Había entrado y mucha gente lo seguía. Cuando él iba saliendo, por ahí estaba un ciego, Bartimeo. Y él preguntaba: ¿qué pasa? ¿Quién es? Le dijeron: es Jesús, el hijo de David, el que profetizaron los profetas en el Antiguo Testamento. Y entonces él, con toda confianza, el ciego Bartimeo comenzó a gritarle, porque dice, comenzó a dar gran voz, comenzó a gritarle: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero no una vez, aquí lo repite 2 veces: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos lo callaban, muchos lo reprendían. Yo no sé, de los que aquí ya hayan conocido del Evangelio, ¿a cuántos de ustedes, sus familiares, tal vez su pareja, tal vez los papás o los hermanos o los tíos o sus amigos les hayan dicho: ya te estás volteando, te vas a volver hermano, te vas a volver chillón, aleluya? ¿Sí o no? ¿No les pasó a ustedes? Sí.
O los vecinos. Nos critican. Los amigos. ¿Sabe? En mi casa, mis propios padres me decían, hijo, nosotros somos católicos. Dentro de la familia, por parte de mi madre, hubo grandes sacerdotes, cardenales. ¿Sabe usted qué es un cardenal? No. Es un sacerdote de alto rango. O sea, no es un sacerdote de una iglesia. Es un sacerdote que abarca mucho. Como el Papa. Algo así como el Papa. Entonces, había gente de verdad, mire, sí, sabios. Pero aquí dice la Escritura, no importa lo que haya sido. Si tú reconoces que tienes necesidad igual que Bartimeo, deja todo, deja tu capa. Eso hizo Bartimeo. A veces queremos luchar con nuestras propias fuerzas, pero el ciego yo creo que ya había visto médicos. Este ciego yo creo que ya había visto gente sabia a ver quién le podía devolver la vista y no pudieron. Cuando de plano no puedes, recurre al Señor, recurre a Dios. ¿O habrá algo imposible para Él? No, para Él todo es posible. Este hombre, Bartimeo, dijo, Jesús, hijo de David. Y aunque otros lo querían callar, cállate. Él gritaba más fuerte. Si me vas a pegar, pégame, pero yo sigo gritando, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí, ten misericordia. Hasta por allá el Señor Jesús oyó los gritos. Oiga, ¿qué escuchó el Señor Jesús? ¿Qué escuchó? Sus gritos de auxilio, ¿verdad? Gritaba pidiendo auxilio. Y el Señor volteó y dijo, tráigamelo para acá. Aquellos que primero le decían, cállate, hoy comenzaron a decir, oiga, ten ánimo, el maestro te llama, ven, ten ánimo. Aquel hombre, dice, arrojó su capa, lo único valioso que tenía. La arrojó y fue a ver, Señor, si tienes algo para mí, yo lo quiero. Decía hace un momento, ¿cuántas veces Dios viene a nuestras vidas y no le hacemos caso? En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, cuando el Señor manda mensaje a las iglesias, dice, mira, he aquí que yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. No te voy a obligar, el Señor está a la puerta, pero no te va a obligar. Dice, si tú oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré en él y cenaré con él, contigo y tú conmigo. Pero no te va a obligar. ¿Cuántas veces Dios ha hablado en nuestras vidas a través de un canto, de una predicación, de su palabra, a través del testimonio de otra persona? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado a través de un problema o de una necesidad? ¿Y qué hacemos? ¿Le abrimos el corazón o no? Lo ignoramos. Bartimeo no lo ignoró. Bartimeo sabía lo que él quería. Él quería recibir, recobrar la vista. No dice recibirla, dice recobrarla. O sea, antes sí veía. Ahora estaba sufriendo porque ya no podía ver. Tal vez hoy tú sufras porque no tienes tu libertad. Tal vez hoy tú sufras porque te acuerdas de tu familia allá afuera. Pero el Señor dice, mira, no importa lo que quieras, tú solamente pide. Pero hay una cosa importante. ¿Cuántas veces le habló Bartimeo al Señor Jesús? 2 veces. En 2 ocasiones, pero le gritaba varias veces. ¿Cuántas veces nosotros le hemos pedido un milagro a Dios y no lo hemos recibido? ¿Cuántas? Muchas. ¿Y Bartimeo se quedó callado? No. Bartimeo gritaba más fuerte. ¿Y por qué nosotros nos quedamos callados? Yo he escuchado allá afuera personas que dicen, es que a mí Dios no me escucha, a mí Dios no me hace caso. Yo creo que esto no es para mí. No, lo que Dios quiere es que insistas. Dios no está sordo, pero también quiere ver el compromiso de tu corazón. ¿Sabe que el Señor Jesús no le dijo a Bartimeo, te voy a dar vida eterna? No, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el Bartimeo, el ciego, le dijo, que recobre la vista. ¿Nada más eso quieres? ¿Nada más eso quieres? Y le dio la vista. Dijo, vete. Oye, Bartimeo no le dijo, Señor, yo quiero la vida eterna, yo quiero ser salvo. Nada más pidió la vista. No pidió riquezas, más pidió la vista.
Y el Señor le dijo, ahí está tu milagro, vete, tu milagro, tu fe te ha hecho salvo. Tu fe, por tu fe, recibe tu vista. ¿Sabe que nosotros podemos recibir milagros de Dios si insistimos? La Biblia dice, mira, al que toca se le abrirá, al que pide se le dará. Pero a veces la gente no pide. Yo he conocido personas que están en problemas, en escasez, en la miseria, en enfermedades, viviendo bajo maldiciones. Y les digo, mira, Dios puede hacer un milagro en tu vida. ¿Tú lo crees? Sí lo creo. Les digo, ¿y entonces por qué estás viviendo así? ¿Por qué estás viviendo con problemas, con necesidad? ¿Por qué tienes esta hambruna o por qué tienes esta enfermedad? ¿Por qué tienes esta plaga sobre tu vida? ¿Saben lo que muchos dicen? Dicen, es que eso es lo que Diosito quiere. No, Dios no quiere que vivamos en la miseria. Dios tiene muchas promesas de bendición, de sanidad, de prosperidad, de paz. Dios tiene promesas de bien y no de mal. Él dice, si supieran los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de bien y no de mal. ¿Por qué no venimos a Él? Porque no sabemos. Pero bueno, Lucas capítulo 11, versículos del 5 al 11. ¿A quién le tocó? A mí Lucas, a ver, ¿cómo dice? ¿Del 11 cuál? Lucas capítulo 11, versículos del 5 al 11. Ok. Del 5 al 11. Y les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondió desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dárselos. Os digo que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y aquel que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? Sí, hasta el 13. Okay. O si le pido un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Dice el Señor, mira, un hombre vino de lejos de visita a la casa del vecino, pero ya era la medianoche y el vecino no tenía para darle a su visitante. ¿Qué hizo ese hombre? Fue a ver al vecino. ¿Qué quieres? Oye, es medianoche, estamos durmiendo. Dice el Señor, mira, te digo, en verdad te digo, no por ser su amigo, no por ser su vecino, sino por necio. Por necio, se va a levantar y le va a dar los panes para que ya lo deje dormir. ¿Sí lo entendieron así? Dice el Señor, bueno, ahora imagínense, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? Si le pide un huevo, le dará una serpiente. O si le pide un pescado, le va a dar una serpiente, perdón. Dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos les dará, dice el Espíritu Santo, a aquel que se lo pida? Ahí quiere decir, le dará hasta su Espíritu. No nada más lo que le pidas, sino mucho más allá de lo que tú te imaginas.
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Insistir. ¿Qué hizo el ciego Bartimeo? ¿Qué hizo el ciego Bartimeo? Insistió. Nuestro tema se titula ¿solo o acompañado? Solo, oye, estando solo, Bartimeo pidió, Bartimeo insistió, Bartimeo luchó. A pesar de los que estaban ahí a un lado, a pesar de los que le decían ya cállate, Bartimeo siguió insistiendo. Amén. Bartimeo siguió insistiendo y recibió lo que él quería. Solo podemos recibir milagros. Solamente que tenemos que insistir, tenemos que ser perseverantes, tenemos que esforzarnos. Pero mira lo que dice ahora el libro de Lucas, en el capítulo 18, versículos del 35 al 43. ¿Lo leo o no? Sí, ¿Sí? sí, por favor. Del 35 al 43. Ajá. Dice: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al Camino. mendigando. Y al oír a la multitud que pesaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pensaba Jesús Nazareno. Entonces Dios voces dijeron: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero el clamar mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanza a Dios. Amén. Mira, es el mismo texto que leímos en el Evangelio según San Marcos. Dice: el Señor Jesús venía a Jericó, y un ciego llamado Bartimeo comenzó a gritarle: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Gente había ahí que decía: cállate. Pero él siguió insistiendo. Lo importante aquí es el último versículo, el verso 43. Después de que el Señor le dijo: recibe lo que quieres, por tu fe recíbelo, eres salvo. En el verso número 43 dice: y luego vio y le seguía glorificando a Dios. ¿Sabe? No te quedes con el milagro que pides. También dale gracias. Hay algo importante en el libro de Evangelio según San Juan, en el capítulo 15. Dice: mira, si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que ustedes lleven mucho fruto. ¿Sabe? Este ciego Bartimeo empezó a darle la gloria a Dios. ¿Cómo? Testificando que Dios es real y que Dios puede hacer milagros. ¿Amén? Cuando usted reciba un milagro de parte de Dios, no se quede callado. Testifíquelo. Dele la gloria a Dios. Mientras más hacemos por Dios, Él más va a hacer por nosotros. Pero sigue más adelante, capítulo 19, ¿a quién le tocó? 19 versos del 1 al 10. Lucas 19, del 1 al 10. Sí, del 1 al 10. Página 142. 19 del 1 al 10 de aquí hasta 10. Ahora, ese está. Sí. Había entrado Jesús en Jericó.
iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de su multitud, pues esa era pequeño de estatura. No se ve bien. ¿Está muy chiquita la letra? Sí, está chiquita. Corriendo delante de subió. A ver, verso 4 en adelante. Y corriendo delante de... Corriendo delante de subió a un árbol sicómoro para verle, y había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso, y al ver esto todos lo murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se le devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación para esta causa. Por eso, cuando él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Dice la palabra de Dios aquí que había un hombre llamado Zaqueo. Hay dos cosas de Zaqueo. Número uno, dice, era publicano. ¿Qué era un publicano? Un publicano era el que cobraba los impuestos al pueblo de Israel para dárselos a los romanos. Y eran mal vistos. Eran lo peor de lo peor. Era un traidor. Y entonces ese hombre Zaqueo era considerado un traidor. Era de lo peor. Pero cuando él supo que Jesús iba a pasar por ahí, por Jericó, dice, corrió más adelante y se subió a un árbol sicómoro. Ahí en ese árbol, él estaba esperando que pasara Jesús. Dice, y cuando Jesús iba pasando, sin que aquel hombre Zaqueo le hablara, Jesús le habló a él. Yo creo que el árbol atravesaba sus ramas por arriba del camino, y el Señor Jesús vio a Zaqueo y le dijo: Zaqueo. No le preguntó cómo se llama, el Señor Jesús sabe. El Señor Jesús conoce tu nombre y el mío. Y él le dijo: Zaqueo, baja de ahí, porque es necesario que hoy pose en tu casa. Zaqueo era un pecador y además era chaparrito, pero Zaqueo buscó la forma de poder ver al Señor Jesús. Dice entonces que cuando el Señor Jesús lo vio, le llamó: es necesario que hoy pose en tu casa. Aunque muchos criticaban, igual que con el ciego Bartimeo, decían: ¿cómo Jesús entra a posar, entra a dormir en la casa de un publicano, de un pecador? Pero aquel hombre tenía un corazón dispuesto. Y aquel hombre le dijo: Señor, si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Es más, dijo: Señor, me da tanto gusto que vengas a mi vida, que cambies mi vida, que la mitad de todos mis bienes la voy a repartir entre los pobres. Zaqueo fue transformado. Zaqueo fue cambiado en su manera de pensar. Y entonces dice el Señor Jesús en el último versículo, dice: gracias a Dios, porque hoy ha llegado la salvación a esta casa. No nada más a tu vida, la salvación ha llegado a toda tu casa. Dice la palabra de Dios
Cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. La salvación ha llegado a toda tu casa, dice, porque yo no vine a buscar a los fuertes, no vine a buscar a los salvos, no vine a buscar a los que se sienten bien, vine a buscar a los que se habían perdido. Otra vez pregunto, Zaqueo, que era jefe de publicanos, tenía gente a su cargo, ¿utilizó de su gente para ir a ver a Jesús? No, él fue solo, ¿verdad? Pero él iba con un corazón dispuesto. Él tenía ansias, anhelo, no importa que haya obstáculos, él decidió buscar a Jesús. No importa cuál sea tu situación, si tú tienes el deseo de buscar al Señor Jesús, tú lo puedes encontrar. No importa que estés solo. No importa que estés solo. La salvación llegó a la casa de Zaqueo. Amén. Mira, cuando nosotros buscamos al Señor y queremos un milagro, ¿lo podemos lograr si estamos solos? Sí. Solamente hay que insistir y hay que buscarlo de corazón. Pero ¿qué pasa si nosotros se lo pedimos en grupo? ¿Cómo dice el libro de Hechos, capítulo 1? A ver, ahí le tocó otro, ¿verdad? Hechos 12. Mire, en el libro de Hechos, en el capítulo número 1, Hechos de los Apóstoles, el libro de Hechos de los Apóstoles comienza hablando de las grandes obras que el Espíritu Santo vino a hacer a la tierra, a través de los hombres, pero el Espíritu Santo. Dice Hechos 1, en el versículo 4, dice, estando juntos, el Señor Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. El Señor Jesús le está diciendo a los discípulos, miren, yo ya fui crucificado, fui sepultado, estuve 3 días en el vientre de la tierra, hoy, dice, después de 40 días, voy al cielo. Pero no los voy a dejar solos, les voy a mandar el Consolador, el Espíritu Santo. Les da una ordenanza, no se vayan de Jerusalén, quédense aquí. Amén. Les dice, quédense en Jerusalén y esperen la promesa del Padre, esperen al Espíritu Santo. En el versículo número 8, el Señor Jesús dice, y cuando venga el Espíritu Santo ustedes van a recibir poder. Amén. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabe que antes de que el Espíritu Santo llegara a la vida del apóstol Pedro, el hombre más cercano al Señor Jesús, Pedro era bien cobarde? Pedro negó a su Señor, Pedro se escondía, Pedro era bravucón, pero a la vez era cobarde. Pero cuando el Espíritu Santo llegó a la vida de Pedro, dice que Pedro se levantó y comenzó a hablar con poder. Y comenzó a hablar con unción. Dice, y 5,000 hombres, aparte de las mujeres y los jóvenes, se convirtieron en un solo día a Jesús. Otra ocasión, Pedro se levanta y 7,000 hombres, aparte de las mujeres y aparte de los niños, los jóvenes, se convirtieron a Jesús. De ahí en adelante, Pedro oró por enfermos y los enfermos eran sanados. De ahí en adelante Pedro declaraba la palabra y había milagros y prodigios. No porque Pedro fuera Pedro, sino porque el Espíritu de Dios ya había venido sobre Pedro. Pero hubo algo. El Señor les dijo, no se vayan. No dijo, no te vayas tú, no se vayan todos ustedes. No se vayan todos ustedes. Quédense juntos porque van a recibir al Espíritu Santo y van a recibir poder. ¿Alguien conoce a Superman? En las historietas. Bueno, déjenme decirles que Superman está inspirado en la palabra de Dios. Superman, así lo vio un judío, y él es el que hizo la historieta de Superman. Un hombre súper fuerte, súper poderoso, el Señor Jesús, o el Espíritu Santo. Y aquí nos dice el Señor Jesús, miren, ustedes pueden recibir ese espíritu para que sean unos supermanes, pero en el ámbito espiritual. Ustedes van a recibir poder, ustedes van a poder echar fuera al demonio, ustedes van a poder orar por los enfermos y van a ser sanos, ustedes van a poder, dice, orar hasta por los muertos y van a resucitar. Puede ser un Superman en el ámbito espiritual,
pero tienes que obedecer. El Señor Jesús les dijo, no se vayan hasta que reciban el poder, reciban el Espíritu Santo. En el verso número 11, capítulo 1, verso 11, dice la Escritura, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto irse al cielo. Dice que los discípulos estaban viendo cuando el Señor Jesús fue levantado hacia el cielo. Así con un cuerpo como el de nosotros, pero glorificado. Levantado hacia el cielo y todos viéndolo. Dice, y dos varones vestidos de blanco, los ángeles les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis así viendo al cielo? Este mismo Jesús que ven que se va, así va a venir también. Cada vez que tengas un problema, una necesidad, clama a Él, igual que Bartimeo. Búscalo, igual que lo hizo Zaqueo. Búscalo, Él va a venir. Él no está sordo. Él va a venir. Es más, antes aquí en la tierra tenía un cuerpo como el tuyo y como el mío y era uno solo. Pero hoy tiene un cuerpo glorificado y puede aparecerse en cualquier lugar al mismo tiempo. Hoy es omnipresente, es omnipotente y es omnisciente. Todo lo sabe, tiene todo el poder y puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Cualquiera de nosotros puede decirle, yo te necesito, y el otro, yo también, y no importa dónde estemos, el Señor desciende. Igual que Bartimeo, igual que Zaqueo, búscalo con todo tu corazón, amén. En el capítulo número 2, en el libro de Hechos, en el versículo número 2 dice el Señor, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Estaban juntos, obedecieron. Oye, estaban juntos y obedecieron, y de repente vino el Espíritu Santo y la tierra tembló. La gente que estaba por allá en el templo, oye, era una distancia como de aquí a San Carlos. Y hasta allá se escuchó el estruendo que hubo en esa casa. Y vinieron corriendo, el templo estaba lleno de gente de todas las naciones. Y vinieron corriendo a ver qué sucedía, qué pasó. Dice, y los oían hablar en sus propias lenguas. Había ya gente de todas las naciones del mundo que hablaban lo mismo español, hablaban hebreo, arameo, hablaban en inglés, en portugués, hablaban en todos los idiomas del mundo. Y todos oían que esos hombres que no conocían las letras hablaban en sus idiomas y estaban sorprendidos. Unos decían, están borrachos. Otros decían, no, este es el cumplimiento de la palabra de Dios. Eso es lo que Dios dijo por medio del profeta. En los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Dice, y los hombres van a profetizar. Y los ancianos van a ver visiones. Es la promesa de Dios. Pero nada más es a los que le buscan, a los que le obedecen, a los que se esfuerzan. Sigue diciendo en el versículo número 16, capítulo 2, verso 16. Mas esto lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán sueños, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, dice, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Dios promete empoderar a su pueblo. Empoderar. Imagínate, ¿alguien conoce a un policía? Sí. Cuando ese policía está sin uniforme, cuando ese policía no está de servicio, ¿cómo se viste? De civil. Y si alguien no lo conoce, ¿cómo lo trata? Como una persona normal. Pero cuando se pone su uniforme, hay que respetarlo, ¿verdad? Dice el Señor, mira, tú vas a recibir poder, te voy a empoderar. Y el diablo te tiene que respetar. El diablo no va a poder tocarte, te tiene que respetar. Vas a ser un embajador del cielo. ¿Sabe que un embajador, si llega a pasar por aquí, por Yautepec, y en una calle se mete en sentido contrario, las autoridades no lo pueden detener, no lo pueden infraccionar? Si él atropelló a alguien descuidadamente, no lo pueden detener, no lo pueden meter a la cárcel, no lo pueden juzgar, porque es un embajador de otro país, pero es un embajador. Y cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, nos hace embajadores del cielo.
El diablo no te puede hacer nada, no tiene ningún derecho sobre ti. A menos que tú le des la oportunidad estando en pecado. Pero vamos a seguir viendo lo que hace esta grande bendición. En el versículo número 37, 38 y 39 dice, capítulo 2 a partir del verso 37. Pedro empieza a hablarle a la gente, ustedes no piensen que están borrachos, no estamos borrachos. Esto es el cumplimiento de la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Dice, acuérdense, tenía 40 días. Acuérdense que hace 40 días ustedes juzgaron al Señor Jesús. Juzgaron, lo sentenciaron, lo criticaron, lo señalaron y le pidieron a Herodes que lo crucificara. Acuérdense. Pero sin embargo, dice Pedro, a este Jesús que ustedes crucificaron por medio de los pecadores, de los romanos, a este Jesús Dios lo ha exaltado. Dios lo resucitó de entre los muertos y ahora Él fue al cielo. Él es el Mesías que estábamos esperando. Y mucha gente, dice, se compungió de corazón. ¿Qué quiere decir? Que mucha gente sintió en su corazón, híjole, creo que la regué. Creo que la regué. Si era el Hijo de Dios, si era el Mesías, y yo no lo recibí. Decíamos hace un rato, no solamente como Bartimeo, otros veían pasar al Señor y no le pedían nada. Aquí los judíos estaban diciendo, ciertamente, si es el Maestro, el Mesías, el Hijo de Dios, y no le pedí nada. Y además hablé mal de Él, lo acusé, lo señalé. Dice Pedro, Él es el Hijo de Dios y ustedes lo crucificaron. Mucha gente se arrepintió y dijo, Pedro, ¿qué haremos? ¿Qué haremos ahora? Pedro dijo, arrepiéntanse, pídanle perdón a Dios y bautícense para lavarse de sus pecados. Bautizarse quiere decir lavarse, lávense de todos sus pecados. Dice el verso 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Dice el apóstol Pedro, esta promesa es para todos. Falta que quieran. El Señor Jesús, decíamos, llega a la puerta de tu corazón y toca, pero si tú no quieres abrir, si tú prefieres burlarte, si tú prefieres ignorarte, el Señor no te va a obligar. ¿Cómo vas a tener una bendición, una promesa? ¿Cómo vas a alcanzar las promesas de Dios en tu vida si no lo buscas? Si no renuncias a lo que tienes, como lo hizo Bartimeo, a lo único que tenía, su capa, él renunció, él la aventó. La capa que decía, si es ciego, si necesita que le des una limosna, ayúdenlo. Dijo Bartimeo, ya no me interesa esta capa y la aventó. Estamos hablando solo o acompañado. Bartimeo solo buscó a Dios. Zaqueo solo buscó a Dios. Pero ¿qué pasa si lo hacemos acompañados? Dice aquí que acompañados viene el Espíritu Santo. Leímos el Salmo 133, ¿verdad? Y comenzamos diciendo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Último versículo dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Ahora yo pregunto, ¿prefieres buscar a Dios solo o acompañado? Solo. Acompañado. Acompañado es mejor. Acompañado es mejor porque ahí hay bendición y vida eterna. No nada más el milagro que pidas, hay más bendición y vida eterna. Te pedí que me leyeras Hechos capítulo 12, versículo del 5 al 17. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban
la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo, y así le dijo, envuélvete en tu mano y sígueme, en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego un ángel se apartó de él. Entonces Pedro volvió en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha venido su ángel, ha enviado su ángel. Ha enviado su ángel y me ha liberado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, luego llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban, dice, reunidos orando. Y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo dentro dio la buena nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel, o sea, es su espíritu, a lo mejor ya lo mataron, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos, se quedaron sorprendidos. Dice la Escritura, Herodes mató a algunos de los seguidores de Cristo, y a los judíos les pareció bien, estaban contentos, qué bueno, para que se acabe este movimiento de los cristianos. Pero dice en el verso número 19, dice, pero mientras él estaba en la cárcel, los hermanos, los cristianos, estaban en una casa, dice, reunidos, orando, pidiéndole a Dios por él, pidiéndole a Dios por Pedro. Pedro estaba en la cárcel, la Biblia dice que había tres puertas. Y Pedro estaba encadenado, pero también estaba encadenado a dos guardias. Los guardias estaban encadenados con él. En cada puerta había otros dos guardias. Estaban cerradas con cadenas. Cuando agarraron a Pedro para matarlo, es lo que quería Herodes, era un día de fiesta, entonces no podía haber muerte. Entonces lo metió en la cárcel, pero bien sujeto, bien custodiado. Pero como los hermanos estaban orando, pidiéndole a Dios por la vida de Pedro, Pedro dice, estaba durmiendo. Y de ahí de repente llegó un ángel, tocó su costado y le dijo, Pedro, levántate, despierta, levántate. Pedro despertó y le dijo el ángel, cíñete tu ropa, ponte tus sandalias, ata tus sandalias, envuélvete en tu capa y sígueme. Dice, al instante, las cadenas que tenía Pedro en las manos y en los pies se cayeron. No se dieron cuenta los otros guardias, estaban durmiendo. Pero Pedro quedó libre. Dice, y el ángel comenzó a caminar y Pedro venía atrás de él. Se abrió una puerta, ahí estaban los guardias durmiendo, se abrió la puerta y ahí va Pedro. Se abrió la segunda puerta, la tercera puerta. Llegaron a la puerta de bronce, la que da a la calle, una puerta pesada, grandota, llena de candados. Y se abrió solita. Cuando Pedro se dio cuenta que ya estaba en la mitad de la calle, el ángel desapareció. Y Pedro se dio cuenta, no era una visión, es real, el Señor me salvó de la muerte. Fue a la casa, dice, donde estaban todos reunidos, la casa de la mamá de Juan Marcos, y tocó a la puerta. Vino una muchacha llamada Rode y dijo, ¿quién? Soy Pedro, el Señor ya me liberó. Ella se emocionó y corrió adentro a ver a los demás discípulos que estaban orando. Medianoche. Están orando a la medianoche. Y les dice, hermanos, Pedro está allá afuera. Pedro está tocando. Él es. Y le dicen, estás loca, mujer. Pedro está en la cárcel.
¡Es él! Yo oí su voz, la reconocí. Le dijeron unos, tal vez es su espíritu, ya lo mataron. Pedro seguía ahí en la puerta tocando. ¡Ey, ábranme! Cuando salieron todos y vieron a Pedro, dice, quedaron todos atónitos, sorprendidos. ¡Es Pedro! ¡De verdad! Y él les platicó, estaba yo ahí en la cárcel y yo, un ángel del Señor, y él es el que me sacó. ¿Por qué motivo el ángel tuvo misericordia de mí? ¿Usted qué cree? Porque toda la iglesia estaban juntos, unánimes, pidiéndole a Dios por Pedro. Señor, ten misericordia de Pedro, que no lo vaya a matar Herodes. Salva a Pedro, sálvalo, sácalo de la cárcel. Oye, cuando uno solo, cuando tú o yo le pedimos a Dios por un milagro, Dios que es tan bueno y misericordioso, si lo buscas de verdad, si te esfuerzas, Él te va a conceder tu milagro. Pero cuando todos juntos le pedimos, dice aquí, mira, la tierra tiembla. Milagros grandes, poderosos, gloriosos. ¿Sabe? Estuvimos orando por un hermanito, no es muy grande de edad, pero a él le dio diabetes. Él se había apartado de la iglesia. Él dejó de congregarse. Ya no iba a la iglesia donde él iba. Se descuidó y su cuerpo empezó a degenerarse. Tiene alrededor de 70 años, pero si lo ve usted, lo va a ver como de 100 años. La diabetes se lo acabó. De repente ya no puede caminar, ya no puede ver. De repente está como muerto. Cuando lo llevaron a nuestra congregación, mire, entre dos lo llevaban de a palomita. De a palomita lo llevaban. Y cuando nosotros empezamos a clamar por él, cuando le dije a la iglesia, vamos a juntarnos en oración, porque mi Biblia dice que cuando dos o más de nosotros nos ponemos de acuerdo en cualquier cosa que pidamos aquí en la tierra, nos será hecho. Y comenzamos a orar por él. ¿Sabe? Ese hombre a la semana ya iba caminando solito. Ese hombre tuvo una prueba de parte de Dios. 2 veces se murió. ¿Me oyó? 2 veces se murió. Su cuerpo quedó tieso, frío, en su casa. Tieso, totalmente frío. Llamaron a los paramédicos, llegaron los paramédicos, le checaron la presión, todo, dijeron ya se murió. Está todo tieso, todo frío. Pero hay una esperanza. Y le dijeron, si nos oyes, mueve los ojos. Con trabajo movió los ojos. Si está vivo, más muerto que vivo. Pero nos hablaron por teléfono. Hermano, mi papá está terminando. Dije, no es posible. ¿Habrá algo difícil para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? Hermanos, vamos a orar, vamos a clamar. Y sabe, el hermano resucitó. El hermano está vivo, gracias a Dios. 2 veces se murió. Y el hermano sigue vivo, gracias a Dios. ¿Habrá algo imposible para Dios? No. Pero la Biblia dice, mira, cuando 2 o más de vosotros juntos se ponen de acuerdo en cualquier cosa que pidan, les será hecha. Si tú necesitas un milagro grande, fuerte, algo de verdad muy imposible, muy difícil para el hombre, y tú crees que Dios no te escucha, ¿sabes? Ve al lugar indicado. Lo digo por los que ya van a salir. Ve al lugar indicado. Busca una iglesia donde te prediquen a Jesucristo vivo. El Jesucristo que hace milagros. El que resucitó. No al que está crucificado. No al que vas a ver ahí que está todo tieso. A un Jesucristo vivo. A un Jesucristo que tiene un cuerpo transformado, glorificado. Ve y pídele, Señor. Y pídele también a los hermanos. La palabra leímos, Salmo 133. Cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía, puestos de acuerdo. Pídele lo que quieras y el Señor te lo va a dar. La pregunta es, ¿solo o acompañado? Acompañado. Es mejor. Si tú caminas solo, mira, los lobos andan detrás de ti. Pero si tú estás acompañado en un lugar indicado, el lugar donde te prediquen a Jesucristo vivo, ¿sabes? No vas a recaer tan fácil. No vas a recaer tan fácil. Yo te aseguro que si tú buscas a Cristo y tú no te apartas de Cristo, no te apartas de su palabra, es difícil que tú vengas a un lugar como este. Es difícil que tú vuelvas a recaer, porque tú te vas a agarrar de la mano del Señor y porque el Señor es el que te va a sostener. Yo no te digo que no va a haber pruebas, no te digo que no va a haber tentaciones, pero sí te digo que hay un Dios vivo y poderoso que está esperando que su pueblo se junte para que le pidamos.
Hemos visto muchos milagros. Fuimos a orar en una casa en donde se oían muchos ruidos. Aventaban cosas. Una casa era un espanto. Los albañiles tenían miedo. Los albañiles tenían miedo. Fuimos a orar. Cuando estábamos orando y anduvimos ungiendo, la casa es muy grande. Dice una hermanita, por aquí pasaron corriendo, no se ven, pero pasaron aullando demonios. El demonio tiene que huir delante de ti, porque si tú eres un representante del cielo, eres un embajador del cielo, el diablo no puede hacer nada contra ti. Él te tiene que tener miedo. Y te vuelvo a preguntar, juntos o acompañados, ¿cómo es mejor? Pues no te sueltes. No te sueltes de la mano de Dios. ¿Quiénes están próximos a salir? Busquen al Señor allá afuera. Busquen al Señor. Busquen un lugar donde congregarse. Busquen un lugar donde les prediquen al Dios que hace milagros. No se les olvide. Oiga, si van a venir a este lugar, que sea de visita para traer una bendición, para traer un apoyo. Que no sea porque van a venir a quedar otra vez encerrados. No se suelten de la mano del Señor. Amén. Amén. Quiero invitarlos que se pongan de pie. Aleluya. Gloria a Dios. Dígale en esta hora, Señor Jesús, Señor Jesús, dame la fuerza. dame la fuerza. Y dame la sabiduría. Y dame la sabiduría. Para buscarte. Para buscarte. Y para no soltarme de tu mano. Para no soltarme de tu mano.